Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. El día de hoy haremos un balance de la cumbre de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se reunió en La Habana hace unos días. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, es un organismo intergubernamental conformado por 33 países de la región que, en su totalidad, implica una extensión territorial de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 600 millones de habitantes. La CELAC fue acordada el 23 de febrero de 2010 en una reunión del Grupo de Río en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, constituyéndose de forma definitiva a principios de diciembre de 2011, durante la primera cumbre realizada en Caracas, Venezuela. El surgimiento de esta agrupación regional se ajusta al proceso de luchas sociales, económicas y políticas latinoamericanas que han determinado la existencia de gobiernos con tendencia progresista o revolucionaria. Su objetivo principal es la búsqueda de soluciones en el marco del respeto al derecho internacional, la igualdad soberana de los estados, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, el progreso integral, la paz y la seguridad latinoamericana y del Caribe. Fuera del ámbito continental, Argentina, Brasil y México son los únicos países de la región que forman parte del Grupo de los 20. México, Chile y Perú integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en tanto que Chile y México son las únicas naciones latinoamericanas que pertenecen a la OCDE. En enero de 2014, la segunda cumbre de la CELAC tuvo como sede la ciudad de La Habana, Cuba, en la que se promovieron pactos para impulsar la unidad en medio de la diversidad del bloque, celebrando además el establecimiento del Foro CELAC-China y del mecanismo de diálogo con Rusia como elementos positivos para la comunidad. Asimismo, se respaldó el reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, así como el fin del bloqueo económico que Estados Unidos tiene sobre Cuba desde 1962. El 28 y 29 de enero se celebró la cumbre que integra a los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la llamada CELAC, en La Habana, Cuba. Este joven mecanismo de concertación política, de cooperación y de integración regional entre los estados en los que no participa Estados Unidos y Canadá. Ante los ojos y la mirada de la OEA, se trata de un ejercicio polémico, el único organismo interamericano de la región que en los últimos años ha sufrido de una campaña de desprestigio por parte de los países del ALBA, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y también Cuba, que buscan apoyar un proyecto económico regional sin la influencia de Washington. Subsecretaria, usted estuvo presente en la segunda edición de la cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en La Habana, un mecanismo de concertación política, de cooperación y de integración económica en la que, por cierto, pues no participa Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles fueron las nuevas rutas que se abordaron para hacer avanzar el modelo de integración económica que, hay que decirlo, no camina de manera tan homogénea en América Latina? Bueno, antes que nada, la CELAC es el primer ejercicio de agrupación de los 33 países de América Latina y el Caribe. Nunca había existido un ejercicio similar. Entonces, en efecto, es un foro de diálogo, de cooperación, y donde, no obstante la diversidad que existe en la región, que eso es un acento muy importante, hay diferencias políticas, diferencias económicas, diferencias sociales, diferencias culturales, pero también hay un gran bagaje de coincidencias históricas que nos hacen que este foro sea el foro por excelencia para tender puentes, para dialogar. Creo que es un respaldo a la legitimidad que tiene esta organización, que no tiene muchos años, es reciente, de reciente creación, y sin embargo asistieron casi todos los líderes de 33 estados, lo cual no suele ser el caso, y además tuvo el respaldo de otros organismos, con lo cual creo que la noticia más importante es que la CELAC, que se pensaba que podía no terminar de nacer, sí está naciendo. La presencia de José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, levantó olas en La Habana. Hay que recordar que Cuba fue miembro de la OEA hasta 1962,
cuando fue suspendida por abrigar un régimen comunista, y 47 años más tarde el organismo continental levantó la sanción, pero el gobierno cubano descartó su retorno. Más allá de la asistencia a un simple foro regional, la visita a La Habana marca un parteaguas en la relación entre Cuba y la OEA. La primera vez en medio siglo que un secretario general de la OEA pisa suelo cubano, lo que posiblemente pudiera traducirse hacia la normalización de las relaciones, aunque esquivando reuniones con dirigentes de la oposición. Pero creemos que es un buen momento de acercamiento y habría que ver cómo Cuba va desarrollando sus relaciones internacionales hacia adelante. Por cierto, en un contexto muy interesante de actualización del modelo económico cubano. Una de las coincidencias justamente en el diálogo, ya en lo bilateral que sostuvieron México y Cuba, sí, fue reformas, el tema ¿no? de reformas. Claro. Ese es yo creo que la coyuntura, muy diferentes, en contextos muy distintos, pero desde luego Cuba reformando su economía, México renovando su marco, digamos, institucional en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales. Pero está clarísimo que Cuba ha dicho que no quiere regresar a la Organización de Estados Americanos y que esa postura se ha mantenido incluso hasta el día de hoy. Dentro de la agenda oficial de la cumbre se trataron diversos temas, desde el combate al hambre y la pobreza, pasando por la desigualdad y hasta abordar la problemática de la inseguridad ciudadana. Según el informe regional del Programa de la ONU para el Desarrollo, se confirma que la violencia y el delito aumentan en América Latina a pesar de la época de bonanza económica que muchos países están viviendo. La región tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, 22.2 por cada 100,000 habitantes, un punto de alarma que hizo hincapié la CELAC y que también formó parte del resolutivo final. Lo que se estableció por parte de la presidencia cubana fue un tema clave, que es lucha contra la pobreza, lucha contra el hambre y la desigualdad. Es el gran pendiente de América Latina y el Caribe. Se han logrado muchos avances en materia de reducción de pobreza extrema, de generación de clase media, pero aún hace mucha falta avanzar en esa materia. Siendo América Latina la región del mundo más insegura y más desigual, es que el informe de la PNUD recomienda que en cada país se genere un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil. Esto es fundamental, pues se requiere de potenciar la participación de la sociedad en la toma de decisiones y fortalecer la capacidad institucional del Estado en materia de seguridad y justicia, al mostrarse, entre otros factores, que el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países de la región, con las salvedades de cada caso, y de reformar la cadena de justicia que hasta ahora ha drenado muy bajos niveles de confianza en los ciudadanos. Se tomó el tema de seguridad sin duda como un prerequisito para poder generar prosperidad en la región, para generar más desarrollo y desde luego para combatir la pobreza, el hambre y la exclusión. Se declaró a América Latina y el Caribe como una zona de paz, en donde, por ejemplo, existe este aval de la no existencia de armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco, desde luego, siendo el antecedente más importante en la materia. Entonces, sí hubo ese tema en la agenda, pero fundamentalmente las discusiones se centraron en los temas sociales. Pero también está el tema de la inseguridad ciudadana, como tú comentas. Las sociedades latinoamericanas tienen un enorme problema respecto a la debilidad estatal y la capacidad de combatir al crimen organizado con herramientas, además de los estados democráticos de derecho, que esto es muy importante, y también tiene un problema de tener una gran cantidad de armas pequeñas circulando a lo largo y ancho del territorio, y bueno, los índices de crímenes como homicidio, como secuestro, etcétera, están a la alza. Independientemente de que el pasado 2 de febrero se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Costa Rica, este país centroamericano está asumiendo la presidencia de la CELAC
misma que tendrá que ser transferida a Ecuador en el año del 2015. Y este no es un hecho menor, porque el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha buscado que la misma CELAC reemplace a la OEA. En fin, la América Latina que camina bajo sendas dispares, divididas y cada vez más ideologizadas. En efecto, hay países, yo creo que principalmente los países de ALBA, Ecuador, Bolivia, Venezuela, que estarían pensando que CELAC es un sustituto a la OEA y que estarían también diciendo abiertamente que la OEA pues ya no es útil y que la CELAC tomaría su lugar. Sin embargo, esos son pocos miembros de la CELAC. Hay otros muchos más, como México, sí, que creen que son organizaciones complementarias y que en realidad pueden convivir muy bien. Yo creo que volvemos al origen de la CELAC y al propósito de la CELAC, que es tender puentes, que se ve a América Latina y el Caribe como una región dialogante, como una región que puede tener acuerdos, como una región en donde puede ser invitado el secretario general de la OEA y donde conviven países con pertenencias múltiples como México, ¿no? Hay países que son miembros del ALBA, que son otros que son miembros de Mercosur, UNASUR, Petrocaribe, Alianza del Pacífico. Claro, o sea, la diversidad. SICA, esa diversidad existe y no se debe de negar y es un valor y nos enriquece como latinoamericanos y caribeños, pero también debemos de aprender que en esa diversidad debe de existir el diálogo, debe de existir la concertación, la capacidad de entender al otro, porque eso nos va a permitir vernos como una región con una sola voz en muchos temas, como una región que sabe a veces dirimir sus diferencias y como una región que es capaz de dialogar y de cooperar. Desde hace muchos años, Cuba le quita el sueño a la agenda latinoamericana. Su férrea dictadura en manos de los hermanos Castro, con 55 años de existencia, siguen siendo un asunto espinoso para la América Latina cada vez más polarizada. En Cuba se cruza el embargo de Estados Unidos, la extinta Guerra Fría, pero también estas ideologías que ponen por delante el principio de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la no intervención, que para muchos grupos políticos en América Latina resulta una receta anacrónica cuando se trata de privilegiar la democracia y la promoción de los derechos humanos. Si no estamos de acuerdo con el sistema político que tiene, incluso si sabemos que hay problemas con la disidencia política, esté dentro y podamos tener contacto y capacidad de influencia y capacidad de diálogo. Porque lo contrario tal vez hay más dividendos no abriéndole, ¿no? O sea, integrándola que excluyéndola. Este es el diagnóstico que me parece que está prevaleciendo hoy en día, no solo en México, sino en el resto de los países de América Latina. Y dado que la exclusión para nada había funcionado, me parece que ir hacia la inclusión tiene mucho sentido. Bueno, pues de acuerdo con el no aislacionismo de Cuba, pero ¿por qué haberle dado esta deferencia a La Habana? Bueno, yo creo que la deferencia la tiene cualquiera de los 33 países que son miembros independientes de la CELAC. México mantiene, y no solo mantiene, fortalece sus relaciones con Cuba y con cualquier otro país miembro de la Comunidad de América Latina y el Caribe, y es absolutamente respetuoso de la forma de organizarse a nivel político, a nivel social, a nivel institucional, y no creemos que ningún país en este contexto tenga una mejor calidad o una calidad diferente a otro. Simplemente todos son países soberanos y cualquiera de ellos debe de tener el aval del resto en lo que a su sistema político y su organización interna se refiere. Una de las críticas más duras hechas a la CELAC se recibió cuando el organismo latinoamericano entregó la presidencia pro tempore a Cuba. Habría que recordar que en el 2013 La Habana recibió de manos de Chile esta tarea, un reflejo de la política de doble rasero que en muchas ocasiones existe en la región cuando se trata de democracia y respeto a los derechos humanos. Después de más de medio siglo, Cuba sigue siendo gobernada bajo el único partido legal que existe. No celebra elecciones libres ni competidas y es ampliamente conocida por su sistema excluyente y represivo para acallar a grupos opositores, discrepantes y disidentes. Haberle otorgado a Cuba esta deferencia
hace cómplices a los países de América Latina de su dictadura? ¿Por qué darle una certificación implícita a La Habana cuando el organismo tiene dentro de sus principales objetivos la promoción de la democracia? Mi sensación es que la CELAC tiene éxito en la medida en la cual es capaz de generar posiciones comunes en los grandes temas de la agenda global. Porque para la agenda más interna, la de los conflictos intraamericanos o el desarrollo, ese tipo de cosas más específicas, sí hay organizaciones regionales y subregionales de otro nivel que probablemente tienen más herramientas que la CELAC. Otro punto flaco de la democracia latinoamericana encuentra también sustento en este marco de la cumbre de la CELAC. La negativa que mostraron muchos presidentes latinoamericanos de reunirse y entrevistarse con líderes disidentes como los presos de conciencia y las damas de blanco, quienes por cierto habilitaron la otra cumbre, aquella que privilegió la libertad de ideas, la defensa de los derechos políticos, la promoción de los derechos humanos y el pensamiento con el mundo exterior. Precisamente la contracumbre estuvo organizada de manera paralela en La Habana bajo el liderazgo de la oposición cubana y grupos civiles independientes en colaboración con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, el CADAL, un centro de pensamiento con sede en Argentina que busca impulsar la adopción de una agenda democrática y a favor de los derechos humanos en materia de política exterior. Cada país es libre de tener los eventos que corresponda y hacer las agendas que considere. Para nosotros el diálogo es con el Estado, con el gobierno, como igual esperamos que el diálogo también de otros mandatarios pues es con el Estado y con el gobierno, como manda la práctica diplomática, y desde luego seremos respetuosos de los diferentes actores que existen en la isla, en Cuba, y en su momento pues existen canales diplomáticos para atender consultas y solicitudes de diferente índole. Figuras emblemáticas como Guillermo Fariñas, el disidente cubano, así como la reconocida bloguera Joanny Sánchez, apoyaron la cumbre alternativa con un discurso que no solamente aboga por una rectificación del modelo económico, sino de una verdadera transformación que conlleve al fin de la tiranía. Los abusos, la represión y las detenciones arbitrarias siguen tocando las puertas del movimiento ciudadano que lucha en contra de los muros vitalicios del poder. En fechas recientes, la intimidación contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba, como Félix Navarro y Óscar Elías Bisset, de la Fundación Lawton de Derechos Humanos. Me parece que un mandatario en este caso se tiene que plantear lo siguiente. Seguramente sería interesante reunirse con las damas de blanco si de esa reunión pudiera resultar un cambio en la situación que se está viviendo en las vidas de ellas y de otros en su situación. Y sin embargo, cuando uno piensa en los resultados, es muy probable que eso no cambiaría en nada la situación en Cuba, y por el otro lado sí cerraría las puertas a la estrategia de diálogo, de comunicación y de acercamiento con la isla. Si bien Cuba, por supuesto, se merece estar incluida dentro de la agenda internacional, así como participar en diferentes esquemas de integración regional, porque hay que comentarlo, se ha visto en los últimos años que los beneficios de pertenecer y de ser incluidas son mayores a la exclusión. También fue muy controvertido el hecho de que se le entregara la presidencia tempore de la CELAC, sobre todo porque se pone la credibilidad en duda de aquellos gobiernos que elegidos democráticamente apoyaron su candidatura, pero también de La Habana, que busca practicar una política exterior como actor regional cuando su política interna no lo avala. La cumbre de la CELAC en La Habana también nos invita a reflexionar sobre las claves que existen en la relación bilateral entre México y Cuba. Sobre todo una relación sensible, sumamente cuidada, además de que tuvo como punto de inflexión el triunfo de la Revolución Cubana. A partir de ahí,
Los mexicanos atestiguamos una diplomacia sumamente astuta que fue manejada a través de los gobiernos priistas que desde una posición del centro del espectro político pudieron arrojar una mayor independencia a la política exterior de México y transar las enormes presiones frente al conflicto latente entre Washington y La Habana. No olvidemos que la cumbre Génesis que da origen a la CELAC fue en México en el 2010, en Cancún. Ambos presidentes, cuando se reunieron, acordaron que harían un esfuerzo, digamos, profundo por relanzar esta relación, por evaluar qué necesitaba actualizarse del marco jurídico. En el año pasado, en el último trimestre, vino una delegación de alto nivel de Cuba encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, donde se firmaron 8 instrumentos de cooperación. Teníamos, por ejemplo, el acuerdo de extradición que databa de 1925, necesitaba actualizarse. Hicimos un acuerdo de intercambio de asistencia jurídica mutua. Hicimos también una renovación del ACE, del Acuerdo de Complementación Económica, que incluye ahora se agregaron más de 3,000 nuevos productos en temas de intercambio comercial y de inversión. Después de una serie de percances y del momento más crítico de la relación bilateral en el 2004 entre México y Cuba, cuando, por cierto, hubo un retiro de embajadores y se evitó la prueba de la ruptura oficial bajo la presidencia de Vicente Fox, la vuelta del PRI a Los Pinos ha sido leída con mucho entusiasmo desde La Habana. Recordemos que las relaciones entre Cuba y los 12 años del panismo en México estuvieron caldeados por tensiones y agresiones. El bono democrático del foxismo, que se alejaba de los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pronto hicieron emerger el tema de los derechos humanos y la práctica democrática como instrumentos de la nueva política exterior que practicaba el gobierno en turno. Vemos un viraje, un cambio en esta forma de trazar la política exterior mexicana con el cambio de gobierno, con un Enrique Peña Nieto que de alguna manera busca desmarcarse de estos 12 años panistas que de alguna manera fueron pues con muchos altibajos en la relación entre México y Cuba. Sí, a mí me gustaría recordar que en efecto la relación con Cuba se puso muy mal y muy tensa durante los años de Fox y que cuando el presidente Calderón tomó las riendas, se trató de mejorar esa relación. Y en realidad yo creo que había una convicción personal de la canciller, de Patricia Espinosa, de que era necesario mejorar y tener una relación al menos de trabajo y de diálogo con La Habana, porque La Habana pega por encima de su propio peso, ¿no? Es una isla pequeña, pero con una gran capacidad de política exterior. Entonces ella fue trabajando personalmente el tema de restituir el diálogo, de hablar con el canciller, de reunirse con el presidente Raúl Castro, en fin, se fue mejorando la situación paulatinamente, pero no con el grado de, digamos, entusiasmo y con el tono que tiene hoy en día esta política exterior. Creo que sí veo una suerte de énfasis renovado en la amistad con Cuba. Y el tema de derechos humanos siempre ha sido un tema que ha sido prioritario para la agenda de política internacional y política doméstica en México. Somos consistentes con ello y lo tratamos y lo dirimimos en los diferentes foros internacionales que hay en la materia. Hay 8 convenciones en materia de derechos humanos, las cuales en la México es parte, en la esfera multilateral. Bueno, y México participa en diferentes ejercicios dentro de esta esfera multilateral en temas que tienen que ver con Cuba, y Cuba lo ha hecho en materia multilateral en temas que tienen que ver con México. Así es que existe ese espacio de diálogo. Un nuevo enfoque se practicaba en las relaciones entre México y Cuba para los gobiernos panistas, en donde ningún gobierno ni ningún estado proclamaban puede invocar la autodeterminación para justificar la violación de los derechos humanos en contra de sus propios pueblos. De esta manera quedaba marcada la pauta de las relaciones hacia La Habana, justamente el enfriamiento que ahora el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca superar, tratando de recuperar la confianza perdida y elevar su capacidad de interlocución.
Justamente en la cumbre de la CELAC se dejaron entrever las prioridades de la política exterior de México hacia Cuba. Actualizar el marco jurídico de la relación bilateral y promover la agenda económica, comercial y de cooperación, silenciando los asuntos espinosos de los derechos humanos, que bajo esta tesitura, por lo tanto, no se esperaba que el presidente mexicano se reuniera con líderes opositores y disidentes. La agenda del presidente de México en Cuba fue muy clara, fue atender la CELAC, que fue el objetivo fundamental por el cual se visitó La Habana, y por el otro lado realizar una visita, para nosotros le llamamos en México de Estado, en Cuba se llaman visitas oficiales, pero realmente son el mismo concepto, que es una visita formal, bilateral, que comprende pues desde todos los honores que corresponden a pase de tropas, revista a las tropas, himnos, toda la parte, digamos, formal de una visita de Estado, pero también una reunión privada entre presidentes, una reunión con comitivas, la cena de Estado que ofreció el presidente, y esa fue la agenda a lo que se ciñó en esta ocasión la agenda del presidente Peña Nieto. Bajo la consigna de relanzar las relaciones bilaterales entre México y Cuba, fue que el gobierno mexicano condonó a finales del año 2013 el 70% de la deuda del gobierno cubano, un hecho controvertible que fue recibido con cuestionamientos serios por parte de la opinión pública mexicana cuando no vivimos precisamente tiempos de bonanza económica y se debatían las particularidades de la reforma fiscal. Con este gesto político, los hermanos Castro reciben un mensaje para impulsar las relaciones bilaterales y el presidente Enrique Peña Nieto siembra el espíritu de cooperación y esquiva el de la confrontación. Lo que se decidió es, este tema enrarece la relación y hace difícil avanzar con una nueva presencia de actores privados mexicanos en la isla. Hay que tomar en consideración que la proyección es, vamos a abrirle espacio a empresarios mexicanos para que puedan, algunos de ellos, aprovechar las oportunidades de inversión que se van a generar con la promesa de ir haciendo reformas económicas en Cuba. Fue una renegociación. Cuando tú llegas con un acreedor que se ve en la imposibilidad de pago, tú lo que tienes es que renegociar. Y esa renegociación nos llevó a este ajuste en donde el pago ya se tiene una certidumbre de pago en un plazo también con certidumbre. Entonces partimos de un escenario en donde Cuba llegó a un momento en donde le fue inviable poder hacer los pagos. Entonces hubo una renegociación. Y por el otro lado te diría, la parte de detalle de esa renegociación tiene mucho que ver con condonación de intereses, no de capital de la deuda. La gran parte es condonación de intereses. En una época en donde esta deuda la venimos trayendo desde hace más de 20 años y en un contexto en donde, dependiendo de las diferentes negociaciones que se hicieron a lo largo de la historia de esa deuda, los intereses llegaron a ser muy significativos. Entonces es muy importante ver que la gran parte de esa condonación se hizo de intereses y no del capital, y que además se trataba de una coyuntura en donde Cuba estaba expresando una incapacidad de pago. Dentro del contexto de la cumbre de la CELAC celebrada en La Habana, también llama la atención de un posible nuevo movimiento diplomático por parte de la Unión Europea. Se modificará la llamada posición común que busca anclar los avances en Cuba sobre la democracia y los derechos humanos al diálogo político con la Unión Europea. Habría que estar atenta de lo que suceda en las próximas semanas o meses, porque los expertos y los estrategas comentan que definitivamente esta política de aislar a Cuba no ha funcionado, no ha revertido los éxitos esperados y que se tiene que dar un vuelco y un mayor acercamiento a la isla cuando precisamente se viven momentos de reformas económicas. No hay que olvidar que ahí la Unión Europea tiene intereses económicos en la isla, siendo el primer inversor en Cuba. Se acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali y me despido de ustedes esperándolos en un siguiente programa. Hasta pronto.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.